Buen día, estimados alumnos del curso Google Sheets. Les saluda Flavio García y, a nombre del Instituto Científico del Pacífico, les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Funciones de búsqueda y referencia, cuyo objetivo será describir y aplicar las funciones de búsqueda y referencia de Google Sheets. Para esto, vamos a describir cada una de las funciones de búsqueda y referencia que nos proporciona Google Sheets. Las primeras dos funciones que vamos a revisar son buscar V y buscar H. La primera se va a encargar de encontrar un valor que provenga de una tabla de datos cuyas categorías estén posicionadas verticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la tabla debe estar estructurada en columnas. Cada columna es una característica, atributo o categoría, como también se le conoce. Además, hay una condición muy particular con esta función. La primera columna debe contener la información con la cual se va a buscar la coincidencia con respecto al valor buscado. Por otro lado, la función buscar H trabaja de manera muy semejante. La diferencia radica en la estructura de la tabla de datos. En buscar V necesitamos la información categorizada en columnas, pero en buscar H la información debe estar categorizada en filas. Y en la primera fila vamos a encontrar o vamos a coincidir el valor buscado. Vamos a desarrollar algunos ejemplos en Google Sheets para reforzar conceptos. Muy bien, en el primer caso nos solicitan estimar las horas de trabajo del diseñador. Observamos que la tabla se encuentra estructurada en columnas, 3 columnas diferentes. Y en la primera columna se encuentra la información para realizar la comparación. Entonces, llamamos a la función buscar V. El primer argumento es el valor búsqueda, se refiere al cargo que se encuentra en G4. Muy bien. Intervalo, es decir, la matriz de búsqueda. Podemos seleccionar toda la tabla en su totalidad, pero de forma conveniente, y es mucho más preferible, seleccionar la tabla pero sin la fila de encabezados. No obstante, esto no quiere decir que no se puede seleccionar toda la tabla. Se puede hacer y el resultado que devuelva la función seguirá siendo el correcto. Es cuestión de preferencias. Bien, el tercer argumento es el índice o el número de columna. Este argumento va a especificar en qué columna se encontrará el valor resultado que va a devolver la función. Estamos buscando horas de trabajo y las horas de trabajo se encuentran en la segunda columna de la matriz que hemos seleccionado, así que colocamos el número 2. Último argumento, aquí vamos a especificar qué tipo de búsqueda estamos realizando. Si es una coincidencia exacta o inexacta. Nosotros estamos trabajando con una búsqueda exacta, por lo que debemos colocar falso. Cerramos el paréntesis, enter, y tenemos el resultado adecuado. El diseñador ocupa 7,5 horas de trabajo. Siguiente ejemplo. Nos están solicitando estimar el sueldo básico del programador. En esta situación, la tabla se encuentra estructurada de tal manera que las categorías se expresan a través de filas. Tenemos 3 filas informativas diferentes. Como estamos trabajando con filas categorizadas, utilizamos buscar H. Además, la primera fila corresponde a la fila en la cual se va a buscar la coincidencia. Utilizamos entonces la función buscar H. El primer argumento, el valor búsqueda, se refiere al cargo que se encuentra en C18. Segundo argumento, el intervalo de búsqueda. Podemos seleccionar toda la tabla o también podemos seleccionar solo los datos, es decir, la primera columna que posee los rótulos no la seleccionamos. Tercer argumento, índice, se refiere a
la fila en la cual se encuentra la respuesta que estamos buscando. Nos solicitan el sueldo, así que debemos colocar el número 3, ya que el sueldo básico es la tercera fila. Último argumento, coincidencia. Estamos trabajando con una coincidencia exacta, así que colocamos falso, cerramos paréntesis, enter. El programador percibe un sueldo de 1.450 soles, correcto. La siguiente función que vamos a estudiar es la función indirecto, la cual va a mostrar el valor de una celda o también de un rango de celdas, tomando como referencia la celda o el rango en mención. Entonces, con esto comprendemos que la función indirecto puede devolver un único valor o una matriz de datos. La función columna, por otra parte, va a permitir conocer en qué columna se encuentra la celda seleccionada como referencia. Va a devolver un número de serie que indica la posición de la columna. La función columnas, en plural, va a calcular cuántas columnas existen en un rango de celdas. La función fila, por otra parte, va a permitir conocer en qué fila se encuentra la celda que hayamos seleccionado como referencia. Indica una posición a través de un número de serie. La función filas va a calcular cuántas filas existen en un determinado rango de celdas. Vamos a desarrollar un par de ejemplos para comprender la funcionalidad de nuestras 5 funciones de búsqueda y referencia que acabamos de revisar. Iniciamos con la función indirecto. Llamamos a nuestra función y podemos hacer referencia, por ejemplo, al valor que se encuentra en la celda C4. Entre comillas, colocamos C4. Cerramos comillas, el paréntesis, enter. Como pueden observar, indirecto detecta la coincidencia de esta celda y pues devuelve el valor contenido. Continuamos, función columna, que nos va a devolver un número de serie con respecto a la posición de la columna correspondiente a la referencia, a la celda que seleccionemos. Si por ejemplo seleccionamos la celda H2, nos va a devolver 8. ¿Por qué? Porque la celda H2, como podemos observar, corresponde por supuesto que a la columna H, y la columna H ocupa la octava posición, siendo A la posición 1. Entonces, continuando con la numeración, con la serie, la columna H vendría a ocupar la octava posición. Función columnas. Vamos a seleccionar aquí nuestra tabla de datos. En este caso nos devuelve 3, ya que esta tabla contiene 3 columnas en su estructura. Muy bien. Función fila. Perfecto. Por ejemplo, vamos a seleccionar la celda K6. Nos devuelve 6, ya que la celda K6 tiene como fila la fila número 6. Y como indica precisamente la numeración, la fila 6 ocupa la sexta posición. Función filas. Seleccionamos nuevamente nuestra tabla de datos. Nos va a devolver 7, ya que esta tabla está compuesta de 7 filas, incluyendo el encabezado, por supuesto. Perfecto. Función índice. Esta función va a buscar el valor de una celda dentro de una tabla o un rango. La función coincidir va a devolver la posición que ocupa un determinado valor en un rango de celdas. Mientras que la función desref va a permitir encontrar celdas o rangos a partir de una referencia. Esta referencia va a actuar como un punto de partida o celda inicial, celda origen. Muy bien, vamos a desarrollar algunos ejemplos en Google Sheets. Iniciamos con la función coincidir. El primer argumento de la función es el valor búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar la posición de la cliente Margarita. Podemos seleccionar directamente la celda C5 o digitar entre comillas Margarita. El intervalo de búsqueda.
vamos a seleccionar el rango C3 hasta C6. Muy bien. Tercer argumento, tipo de búsqueda, es decir, la coincidencia. En este caso vamos a trabajar con una coincidencia exacta, así que colocamos el 0. Cerramos el paréntesis, Enter. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué devuelve el número 3? Porque Margarita ocupa la tercera posición en este pequeño rango que hemos seleccionado. Alexander ocupa la primera posición, Gabriel la segunda y Margarita la tercera. Es por ello que nos devuelve la tercera posición. Bien, función índice. Índice nos exige como primer argumento un rango, una matriz. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el rango B3 hasta D6. Muy bien, siguiente argumento. Fila. Nos exige especificar en qué fila de la matriz que hemos seleccionado se encuentra el dato buscado. Seguimos trabajando con Margarita. Margarita se encuentra en la tercera fila de la matriz que acabamos de seleccionar. Colocamos 3. Columna. Margarita se encuentra en la segunda columna. Colocamos 2. Cerramos el paréntesis, Enter. Perfecto. Así de sencillo. Continuamos, función desref. Esta función nos exige no una matriz de datos, sino una referencia, una celda que nos va a servir como punto de partida. Por ejemplo, tomaremos la celda B2, puede ser cualquier celda, trabajamos con esta. Punto y coma, siguiente argumento, filas de desplazamiento. ¿Cuántas filas hacia abajo o hacia arriba necesitamos desplazarnos para poder alcanzar la fila en la que se encuentra el valor que buscamos? Repito, trabajamos en este ejemplo con la cliente Margarita. Necesitamos desplazarnos 3 filas para poder alcanzar la fila en la que se encuentra esta cliente. Como el desplazamiento es hacia abajo, colocamos 3. Muy bien. Columna de desplazamiento. ¿Cuántas columnas debemos desplazarnos para alcanzar la columna en la que se encuentra la cliente Margarita? Una columna hacia la derecha. Como el desplazamiento es hacia la derecha, colocamos 1 nada más. Un detalle, los desplazamientos hacia arriba y hacia la izquierda se representan con números negativos. Ojo con esto. Cerramos el paréntesis, Enter, y tenemos el mismo resultado, Margarita. La función elegir va a devolver un valor en una lista de argumento de valores. Necesitamos especificar el número índice, es decir, la posición que ocupa el valor que estamos buscando devolver. La función formulaText va a mostrar la fórmula de la celda a la que estemos haciendo referencia. Funciones muy sencillas en realidad. Vamos a la práctica. Perfecto. Iniciamos con la función elegir. El índice todavía no vamos a colocarlo. Directamente punto y coma. El valor número 1. Podemos digitar manualmente el valor o hacer referencia a este. Vamos a hacer referencia a la celda B3. Punto y coma. Siguiente valor. Celda B4. Punto y coma. Siguiente valor. El arroz con pollo. Continuamos con ají de gallina y arroz chaufa. Algo muy importante, no podemos seleccionar todo el rango a la vez, necesitamos seleccionar celda tras celda. Esta es una desventaja. Muy bien, ahora sí vamos a trabajar el primer argumento, que es el índice. Necesitamos especificar la posición del elemento en la lista de valores que deseamos devolver. Por ejemplo, si necesitamos devolver el valor del arroz con pollo, que es la tercera celda, colocamos la posición 3. Si necesitamos que la función nos devuelva arroz chaufa, que es la última referencia, colocamos 5, ya que esta referencia ocupa la quinta posición. De esta manera trabaja la función elegir, muy sencillo. Siguiente función, formulaText. Antes de aplicar esta función,
Observamos que en la columna resultados se ha realizado un cálculo previamente, el promedio entre el examen parcial y el examen final, como pueden observar. Bien, utilizamos la función formulaText, nos exige la referencia, tomamos el valor de la celda G3 y vamos a autocompletar. Se observa entonces la sintaxis o lógica de la función que hemos utilizado, pero en el idioma original de Google Sheets, que es el inglés. La siguiente función que vamos a trabajar es la función transponer. Como indica su nombre, esta función va a transponer una matriz de datos. El término transponer se refiere a que se va a intercambiar las filas y las columnas de la matriz. Por otro lado tenemos a la función hipervínculo, que se emplea para crear atajos hacia una página web desde la hoja activa en donde se aplica la función. Muy bien, vamos a trabajar en Google Sheets a ver qué tal nos va. Iniciamos con la función transponer. Vamos a utilizarla en la celda E2, función transponer. Necesitamos la matriz o intervalo. Seleccionamos toda la tabla de información desde B2 hasta C7. Cerramos el paréntesis, Enter. Nos devuelve entonces la misma tabla, pero se han intercambiado las filas y las columnas, como pueden observar. Esta función es realmente muy interesante y su aplicación es semejante también al uso de la herramienta pegado especial tipo transponer. Por otro lado tenemos a la función hipervínculo. Vamos a llamar a la función. Nos exige la URL. Vamos a digitarla entre comillas. Colocamos http:// nuevamente // y la dirección web, que es www.google.com. otra barra, comillas, punto y coma, y podemos también especificar un nombre para el enlace. Por ejemplo, yo voy a colocar entre comillas ir a Google. Cerramos comillas y el paréntesis, Enter. Y ya tenemos aquí el enlace. Al pasar el cursor por esta celda observamos que hay una previsualización de la página y directamente podemos acceder a Google, al enlace de esta página. Antes de terminar, algunas indicaciones. Recuerden que deben desarrollar y obtener una nota satisfactoria en la tarea de esta sesión para continuar con la sesión posterior. Si tienen alguna consulta o desean compartir información sobre el uso de funciones de búsqueda y referencia, pueden hacerlo en el foro. Con este último punto hemos concluido la sesión del día de hoy. Me despido deseándoles los mejores parabienes para su vida profesional.